Gracias por continuar con nosotros. Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, ya están recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Corte Suprema de Justicia lo señaló como una amenaza para la sociedad. Sobre las 8 de la noche de este jueves, aún en traje de paño, Iván Name fue reseñado por agentes del IMPEC en la cárcel La Picota. Andrés Calle llegó sobre las 11 de la mañana de este viernes, pero curiosamente de su detención, de su traslado y de su reseña no se conoce ni una sola imagen hasta el momento. Lo que sí se conoció con amplio detalle fue este documento de 183 páginas de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el que los acusa de presunta corrupción y justifica las órdenes de captura. El principal argumento es que ellos hicieron parte de un acuerdo diseñado para apropiarse de los recursos de una entidad del Estado, como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en contravía de los derechos de la comunidad afectada, la de La Guajira, y agregó que los presuntos delitos se habrían cometido para apoyar los proyectos del gobierno en el Congreso. Para la Corte, la captura era urgente porque había riesgo de que los dos congresistas repitieran su conducta. En su escrito, además, dice que no existe una teoría conspirativa como lo señala el congresista Andrés Calle, ya que hay indicios de sus encuentros con Olmedo López, director para ese entonces de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al parecer para acordar la entrega de los 1.000 millones de pesos. Ambos expresidentes del Legislativo fueron capturados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación y estarán recluidos en el Eresur, establecimiento de reclusión especial de La Picota, el pabellón para procesados por corrupción, donde están presos otros políticos y funcionarios salpicados en diferentes escándalos. 1:37 p.m. Tras la captura de los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, la lupa hoy recae sobre varios altos exfuncionarios del gobierno Petro que siguen pasando de agache. La gran pregunta es, ¿quién dio la orden de corromper a las dos cabezas de la rama legislativa? Mientras la justicia avanza, estos son algunos de los protagonistas del caso que siguen declarándose inocentes. Empecemos. Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, ha sido señalado como el hombre que habría ordenado la entrega de los sobornos al Congreso para facilitar la agenda legislativa del gobierno. Uno de sus enlaces para esa labor habría sido la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, llamada por varios testigos como la mensajera, quien hoy está detenida y pidiendo pista para contar lo que sabe. El siguiente exfuncionario, Ricardo Bonilla. Las acusaciones más contundentes de los principales testigos y protagonistas del escándalo se indican al exministro de Hacienda como responsable de gestionar recursos para entregarles contratos a varios congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Su mano derecha, María Alejandra Benavides, aseguró que ella hizo estas gestiones ilegales por órdenes del mismo Bonilla. Tenemos al siguiente exfuncionario, Luis Fernando Velasco. El exministro del Interior también ha sido salpicado en la supuesta estrategia para comprar parlamentarios al fin de que aprobaran los proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo. Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, sostuvo que Velasco solicitó direccionar un contrato por, miren esto, 35.000 millones de pesos en Córdoba para favorecer al congresista Julio Elías Chagui, también investigado por la Corte. En la orden de captura, la Corte Suprema de Justicia le da credibilidad a lo revelado por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, quien aseguró que existió un cónclave ilegal durante el segundo semestre de 2023 e inicios de 2024, del cual hicieron parte Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González y, por supuesto, Luis Fernando Velasco, además de la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz. Ahora bien, será la Fiscalía la que determine si estos altos exfuncionarios tienen responsabilidad en el peor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. A propósito de la captura de Iván Name y Andrés Calle, que provocó un terremoto político en el país, recuperamos el informe que hizo la unidad investigativa de este noticiero en julio de 2024, en el que revelamos la ruta del presunto soborno de 4.000 millones de pesos que hoy tiene tras las rejas a estos dos poderosos parlamentarios. Esta es la primera parte de esta historia. Aquí, en el Parque del Almirante Padilla, en Riohacha.
El 26 de septiembre del año pasado, en Riohacha, Olmedo López le dio la orden a sus subdirectores Neider Pinilla de conseguir 4.000 millones de pesos para entregarles a los presidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente. Así se lo contó el propio Pinilla a la justicia. Pinilla le preguntó a su jefe que de dónde saldría la plata para esos pagos y Olmedo López le contestó que para eso el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le había enviado 4 días antes 700.000 millones de pesos a la unidad de gestión de riesgo. Según el testigo, 100.000 millones eran para comprar carrotanques. En la defensa del decreto de emergencia económica, social y ecológica. Aprovechando la sentencia de la Corte Constitucional de 2017, que ordenó la protección urgente de la niñez en La Guajira y resolver el problema del agua, Olmedo López y varios de sus directivos encontraron la justificación perfecta para armar el tinglado de los carrotanques a través del cual, según ellos, se pagaron estas coimas. 2 protagonistas fueron claves en esta movida: Pedro Rodríguez, la mano derecha en materia jurídica de Olmedo López, y Luis Carlos Barreto, entonces subdirector de conocimiento y delegado como el encargado en todas las mesas técnicas para atender La Guajira. Neider Pinilla entró en escena en ese momento, porque a través de su subdirección de emergencia era la forma más expedita de contratar directamente y direccionar esos 100.000 millones de pesos. La plata del soborno debía pagarse antes de las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. Para el 11 de octubre, Neider Pinilla ya tenía en su casa los primeros 1.500 millones de pesos en una maleta. Paralelamente, en la unidad de gestión de riesgo se direccionaba el primer contrato de los carrotanques por 46.800 millones de pesos, del que se pagarían los sobornos. Al día siguiente, 12 de octubre, Olmedo y Neider salieron de la unidad de gestión de riesgo en el carro del director. Pasaron por el apartamento de Neider, ubicado en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, y allí recogieron la maleta. Luego emprendieron el rumbo al Hotel Tequendama Suites, en el centro de Bogotá. Según los reportes de las celdas de ubicación de los celulares, que permiten georreferenciar a las personas por medio de sus teléfonos, a las 3:30 de la tarde llegaron Olmedo y Pinilla al hotel. Entraron al parqueadero y subieron unas escaleras de servicio que conducían del sótano hacia el hall principal. Neider Pinilla llevaba en sus manos la maleta de color negro con el soborno, según sus propias confesiones. Los fajos de billete eran de 100.000 pesos en su mayoría. En ese trayecto tomaron el ascensor hasta el piso 23 y se dirigieron a la habitación 2312 en la que estaba hospedada Sandra Liliana Ortiz, entonces alta consejera presidencial para las regiones. Noticias Caracol obtuvo las imágenes de la habitación 2312, que habría sido el epicentro de los supuestos sobornos entregados a las 2 cabezas del Parlamento. Al ingreso se vio un pequeño comedor, una poltrona blanca y 3 sofás de colores. También un escritorio para trabajar. La habitación queda a la izquierda de la puerta principal. Es amplia, tiene una cama king, 2 poltronas al lado de la ventana y vista a la carrera 13. Pinilla les relató a los fiscales que dejó la maleta sobre esta cama, que queda al frente del televisor, y salió a la sala de espera. Entretanto, Olmedo López y Sandra Ortiz se quedaron solos, al parecer, contando el dinero. 5 minutos más tarde, Olmedo y Sandra salieron, y Olmedo le dio la orden a Pinilla de entregar los otros 1.500 millones restantes al día siguiente. Y fue específico, dijo que iban para Iván Name. Antes de irse, Olmedo le dijo a su subalterno que como la maleta con el dinero era tan pesada, acompañara a Sandra Ortiz hasta la residencia de Name. En ese momento, Sandra le pidió a Pinilla un poco de paciencia mientras se arreglaba. Poco después tomó un abrigo y salieron de la habitación con la maleta. Recorrieron este pasillo durante unos segundos. Neider creyó que iban a bajar al sótano por los ascensores principales, pero Sandra le dijo que utilizaran los de servicio para que las cámaras no los grabaran. Así de específico fue el relato de Pinilla ante la justicia. Una vez en el ascensor, se desplazaron hasta el sótano, donde los estaba esperando una de las camionetas Toyota Prado del esquema de seguridad de la alta funcionaria de la Casa de Nariño. Neider Pinilla montó la maleta en el baúl del carro y de allí salieron rumbo a la residencia del presidente del Congreso. Sandra y el conductor iban adelante y Neider Pinilla en la parte de atrás.
Los investigadores ya tienen la ruta que hizo la camioneta. Después de salir del hotel, habrían tomado la calle 26 y luego cruzaron por el sector de Teusaquillo hacia la carrera 30 y después tomaron rumbo al norte por la carrera 9 hasta el barrio Bella Suiza para bajar finalmente por la calle 127 y arribar al sector de Multicentro, a escasas cuadras del centro comercial Unicentro. Pinilla sostuvo que durante el trayecto Sandra Ortiz llamó a alguien y le avisó que ya iban para allá. El recorrido duró exactamente 33 minutos. Un esquema de seguridad afuera de este edificio los estaba esperando. La unidad residencial se llama Basel 1. Los ocupantes de la camioneta no se anunciaron y entraron directamente al sótano. Según le dijo Pinilla a la fiscalía, una persona estaba esperando a Sandra Ortiz en el parqueadero, quien le dijo sucintamente que arriba la estaban esperando. Sneider Pinilla sacó la maleta con el dinero y la puso dentro del ascensor. En ese momento Sandra le dijo: «Hasta acá llegas tú, querido subdirector». Enseguida le dio un beso en la mejilla y se despidió. Después de la entrega, Pinilla tomó un taxi rumbo a la unidad de gestión de riesgo. Según este documento de la oficina de la Superintendencia de Notariado, conocido por Noticias Caracol, el dueño del apartamento 802 del edificio Basel es Iván Leonidas Name. Ahora bien, el segundo pago en esta ruta de los 4.000 millones de pesos, según el confeso delincuente y hoy testigo Sneider Pinilla, ocurrió el 13 de octubre de 2023. Chats, maletas llenas de dinero en efectivo y las gestiones de Pinilla en 2 lugares de Bogotá para conseguir la plata hacen parte de las evidencias en poder de la Fiscalía. El 13 de octubre de 2023 estuvo tan agitado como el día anterior. A las 11:04 de la mañana, Sneider Pinilla recibió el primer mensaje de Sandra Ortiz, a quien siempre ha llamado como la mensajera. Buenos días. Hola, doctora. Pendiente de las 11 de hoy. ¿A qué hora puedes? Sí, creo que en 2 horas, pero yo te aviso. Me avisa 1 hora antes. En una versión que entregó a investigadores, Sneider Pinilla contó cómo ese día Sandra Ortiz empezó a presionarlo desde muy temprano. Y efectivamente, el 13 de octubre, desde las 11:04 de la mañana hasta las 7:27 de la noche, estuve hablando con ella por mi móvil. La tengo guardada como Sandra Liliana Ortiz Nova, Alta Consejería. Mientras chateaba con Ortiz, Sneider Pinilla le escribió a su conductor que necesitaba que le comprara una maleta grande con urgencia. En estos chats se ve cuando el conductor le mandó fotografías de maletas con diferentes opciones para que él escogiera. Pinilla le había advertido que necesitaba una barata. A las 11:54 de la mañana, el conductor le envió esta foto con el siguiente mensaje. Esta Puma, jefe, es como la más económica. Sneider le preguntó que cuánto valía y su conductor le dijo que 190.000 pesos. Sneider le reiteró: ¿Y algo más barato no conseguimos? Voy a seguir buscando. Al final compraron esta maleta negra, pero Pinilla tenía una misión más compleja: recoger los otros 1.500 millones de pesos en 2 lugares de Bogotá. A esa tarea se dedicó toda la tarde de ese 13 de octubre. En su relato, Pinilla contó que sobre las 4 de la tarde, tras salir de la unidad de gestión de riesgo, llegó a un parqueadero de la Plaza España, en el centro de Bogotá, un lugar reconocido por las ventas ambulantes y los negocios donde se mueve gran cantidad de dinero en efectivo. Pinilla aseguró ante las autoridades que su contacto para ese dinero le entregó una parte de la plata allí. Con parte de ese botín, Pinilla se movió hacia el otro lado de Bogotá, al sector de Unicentro. De acuerdo con su versión, sobre las 5:30 llegó a este lugar en el edificio Epicentro, ubicado al frente de Unicentro, y esperó en una cafetería casi 2 horas hasta que otro contacto apareció con el resto del dinero. He venido siendo testigo. Sobre las 7:24 de la noche, Sneider Pinilla le escribió a Sandra Ortiz para coordinar la entrega, como se ve en el siguiente chat. Hola, doctora. Listo. ¿Dónde te llego? Hola. Hola. ¿Dónde dejo? Por favor. Hola. Sandra Ortiz, según Pinilla, le escribió por Signal y le pidió que se vieran nuevamente en su habitación del Tequendama Suites.
con una particularidad. Por lo menos desde el 28 de septiembre hasta el 28 de octubre, es decir, un día antes de las elecciones regionales de 2023, Sandra Ortiz despachó desde la habitación 2312 del Hotel Tequendama Suites, según consta en esta factura. En el mismo lapso ocurrieron, según Pinilla, los encuentros para repartir el dinero. Pinilla llegó al hotel y entregó el paquete. Pero esta vez Pinilla no fue con Sandra Ortiz a llevar el dinero hasta donde iba Name, pues ella le dijo que ya tenía quien la acompañara. Luchando en contra de la corrupción. Hasta aquí el relato de la segunda entrega del soborno, con una perla. Según Pinilla, Olmedo López le contó días después que hubo molestias porque esos 3.000 millones de pesos no se pagaron en una sola entrega. El 14 de octubre de 2023 se habría dado la última entrega del dinero para comprar supuestamente a las cabezas del Congreso. El testigo Sneider Pinilla contó a la Fiscalía el recorrido que hizo para entregarle 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en su apartamento en Montería. Ahora, Sneider Pinilla viajó a Montería para terminar la misión que le había encomendado Olmedo López. Solo le faltaba el presidente de la Cámara, Andrés Calle Aguas. En realidad, Pinilla debió haber llegado a la capital de Córdoba el día anterior, pero perdió el vuelo porque se demoró recogiendo las platas que supuestamente le entregó a Iván Name. A las 7:55 de la mañana, ya cuando había aterrizado en el aeropuerto Los Garzones, Olmedo López le envió a Pinilla el contacto de Andrés Calle. 10 minutos después, Pinilla le escribió a Calle. Hermano, muy buenos días. El director me mandó para reunirme contigo. ¿Me dices dónde puedo llegar a esa hora? En un sitio. Sí, señor. Algo reservado, por favor. A los investigadores, Pinilla les relató las horas entre las cuales cruzó mensajes con Andrés Calle. Estoy hablando con el doctor Andrés Calle, representante de Cámara, por la aplicación WhatsApp, desde las 8:05 de la mañana hasta las 1:27 p.m. del mismo 14 de octubre del 2023. Pinilla aprovechó que la Unidad de Gestión de Riesgo había programado un evento en el municipio de Puerto Escondido, en Córdoba, para entregarle los 1.000 millones de pesos que faltaban al presidente de la Cámara, Andrés Calle, en Montería. Como parte de su coartada, Sneider Pinilla efectivamente estuvo en la mañana llevando 391 mercados y ayudas humanitarias, como se ve en estas imágenes. Sobre la 1 de la tarde, ya de regreso en Montería, Pinilla reapareció en el chat y le preguntó a Andrés Calle dónde podrían verse. Él le dijo que se encontraran en su apartamento, ubicado en el exclusivo barrio La Castellana. En este chat se observa que Calle le envió a Pinilla la ubicación de su apartamento. La georreferenciación de los desplazamientos de Sneider Pinilla en Córdoba fue corroborada por los investigadores. Antes de llegar al apartamento de Calle, Pinilla hizo una parada estratégica en cercanías al Hotel GHL de Montería. Allí, otro prestamista le entregó otra maleta con los 1.000 millones de pesos para el presidente de la Cámara. Poco después, a la 1:46 de la tarde, el entonces subdirector de gestión de riesgo llegó a este edificio donde vive Andrés Calle. Según su relato, lo estaba esperando el esquema de seguridad del parlamentario, quien lo llevó al apartamento 803. A los fiscales, Pinilla les contó que tras el saludo, ambos entraron a una habitación del apartamento. Pinilla le dijo a Calle que no le podía dejar la maleta porque debía regresarla a los prestamistas. Calle le dijo que no había problema y sacó una maleta de viaje personal y pasó los fajos de billete allí, de acuerdo con el testimonio de Pinilla. El encuentro no duró más de 10 minutos, según los registros de ubicación de los celulares. Al día siguiente, el 15 de octubre, Olmedo López y Pinilla volvieron a verse, esta vez en el municipio de Caimitos, en Sucre, donde la Unidad de Gestión de Riesgo tenía un evento del programa Ollas Comunitarias con las Juntas de Acción Comunal. Allí, en medio de un sancocho, Pinilla le dio el reporte final a su jefe Olmedo López. Hoy quiero de nuevo pedirle perdón al país. Hasta aquí la bitácora de cómo se pagaron coimas por 4.000 millones de pesos con platas que fueron prestadas por emisarios que la Fiscalía está investigando.
Esos dineros que movió Sneider Pinilla en octubre fueron reembolsados la primera semana de enero de este año por el contratista Luis Eduardo López Rosero, dueño de Impoamericana, y con quien desde el principio se había direccionado el contrato de carrotanques como parte del acuerdo corrupto. Eso ocurrió luego de que la Fidu Previsora, el 22 de diciembre pasado, le pagara a la firma de López Rosero el contrato de los carrotanques. Finalmente, veamos un fragmento del documento de la Corte Suprema de Justicia en donde se detalla la investigación contra los expresidentes del Congreso y se resalta la siguiente frase, abro comillas. Sobre el tema, Olmedo de Jesús López Martínez suministra además algunos datos que sugieren la existencia de un colectivo o cónclave dentro del gobierno nacional que surgió para el segundo semestre de 2023 e inicios de 2024 y del cual hacían parte el ministro del Interior Luis Fernando Velasco Chávez, el director del DAPRE Carlos Ramón González Merchán, la consejera para las regiones Sandra Liliana Ortiz Nova, el ministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla González.